Imagina la escena. Vladivostok. Un discurso que resuena cortando el aire del 10º Foro Económico Oriental. Una declaración impactante de Vladimir Putin, marcando el fin de la buena voluntad unilateral de Rusia. Se acabó la diplomacia de las metáforas y la cortesía. El nuevo lenguaje es directo, duro, sin matices. Esto cambia todo. Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Queremos saber hasta dónde llega nuestra señal. Lo que ha sucedido es una serie de movimientos geopolíticos sísmicos. Putin ha dejado claro que, para negociar, los interlocutores deben venir a Moscú, rechazando cualquier mediación en otros lugares, como el Vaticano o Estambul. Ha advertido que cualquier presencia militar de la OTAN en la exrepública soviética, el vecino de Rusia, se convertirá en un objetivo legítimo para ataques de alta precisión. El 19 de junio, Putin lanzó una advertencia sobre la posible entrega de misiles Taurus por parte de Alemania al vecino de Rusia. Dijo que pasaría de ser ayuda a un acto que arrastraría a Alemania directamente al conflicto. No es una amenaza vacía, es una declaración de intenciones. Mientras tanto, el 6 de septiembre, documentos secretos de la OTAN, detallando estrategias en el Mar Negro, se filtraron. Estos documentos revelan la importancia geoestratégica de Odessa y Mykolaiv para el suministro del vecino de Rusia y la influencia de la OTAN en la región. ¿Coincidencia? La cumbre de la OSCE en Tianjin reunió a líderes de Rusia, China e India, y más tarde Corea del Norte, en desfiles militares en Beijing, un símbolo inconfundible de una nueva configuración de poder global. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, agregó su propia chispa al publicar una foto con Putin, Xi Jinping y Narendra Modi. Lamentó la pérdida de India y Rusia para su país, una declaración cargada de ironía que subraya la creciente ansiedad estadounidense. Queremos extender una calurosa bienvenida a todos. Para seguir calibrando los tiempos de emisión, por favor, compartan en los comentarios su país, ciudad y la hora actual donde se encuentran. ¿Por qué importa todo esto ahora? Porque estamos presenciando el fin de una era. La retórica se ha endurecido. La diplomacia se ha vuelto una herramienta, no un fin en sí misma. Las advertencias de Putin sobre los misiles Taurus y la OTAN son líneas rojas. Cruzarlas podría desencadenar una escalada directa, inimaginable hace poco tiempo. La filtración de documentos de la OTAN, oportuna y reveladora, muestra que hay intereses más allá de la ayuda humanitaria en la región conflictiva. La cumbre de la OCS no es un evento aislado, es la cristalización de una nueva distribución del poder global. Los actores clave son Rusia, China e India, naciones con voz propia, recursos y tecnología. Los comentarios de Trump no son aislados, son un síntoma del declive unipolar de Estados Unidos y su frustración palpable. Esto significa que el tablero de ajedrez mundial está reorganizándose. Las reglas del juego están cambiando. Y cada movimiento, cada declaración, tiene consecuencias directas para la seguridad global y la economía. ¿Cómo afectará esto a sus vidas? La estabilidad de las cadenas de suministro, los precios de la energía, incluso la posibilidad de nuevos conflictos regionales. Todo está sobre la mesa. Esta es la nueva realidad y no podemos ignorarla. ¿Están listos para este cambio? ¿Cuál medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la región del Mar Negro? Queremos sus ideas, concretas, en los comentarios. Hay múltiples versiones y motivos detrás de estos eventos. Oficialmente, Occidente se presenta como defensor de la democracia y la soberanía de la región conflictiva, actuando para contrarrestar la agresión. Sin embargo, los expertos susurran otra cosa. Esta es una lucha desesperada de la OTAN por recuperar la iniciativa estratégica. No pueden actuar rápido ni autónomamente, atrapados en una telaraña de burocracia y dependencia oculta. Por ejemplo, la indecisión de Alemania sobre los misiles Taurus. ¿Es prudencia o manipulación para evitar la autonomía estratégica de Europa? La narrativa rusa, por otro lado, es clara. Su presidente, Vladimir Putin, es un estratega implacable que establece nuevas reglas.
El presidente de Rusia se presenta como un líder que busca un nuevo orden mundial, multipolar, donde Moscú no es un actor secundario. La nación en conflicto es acusada de tácticas de dilación, de un sistema legal que autobloquea cualquier acuerdo de paz, convirtiéndola, según esta visión, en una víctima de Occidente, un peón en un juego más grande. La OTAN y Occidente son retratados como el enemigo que no entiende la nueva realidad, hipócritas y con doble rasero. Por su parte, la frustración de Donald Trump se presenta como una confirmación del declive unipolar de Estados Unidos. China, India y Corea del Norte se unen a Rusia para formar un nuevo centro de poder. Los ven como aliados naturales, líderes con recursos y autonomía diplomática. Las diferentes perspectivas ofrecen una imagen compleja, donde la verdad depende del cristal con que se mire. ¿A quién de los líderes actuales le confiarían el futuro geopolítico de Europa? Un solo nombre, ¿y por qué? El contexto histórico de estos tiempos se remonta al fin de la Guerra Fría y el orden unipolar que siguió. Ese orden se está desquebrajando, afirman los analistas. Es como un diagnóstico de enfermedad para Occidente, que requiere una terapia postraumática. Los acuerdos de Minsk se citan como ejemplo de malos acuerdos, garantías ineficaces basadas en palabras. Esto justifica la necesidad rusa de garantías verificables, algo más que promesas. La doctrina de la línea roja no es nueva. Se remonta a la Guerra Fría, pero ahora se redefine con nombres concretos. Misiles Taurus, Storm Shadow, tropas de la OTAN, centros de decisión en Europa. Esta es una advertencia clara. No hay más ambigüedades. Las acciones recientes y la evolución de los acontecimientos lo confirman. La retórica diplomática de Putin ha pasado de metáforas estratégicas a formulaciones directas y duras. La presión constante sobre Alemania para que entregue los misiles Taurus es palpable, al igual que la indecisión alemana. Además, el aumento del gasto militar de la OTAN se centra en el corredor Odessa-Mykolaiv. Según los documentos filtrados, un 32% de la ayuda a la nación en conflicto se reasignó a esa zona. ¿Qué evento en la política internacional creen que está subestimado por los medios? Queremos sus perspectivas. ¿Y por qué? ¿Qué viene después? Los marcadores son claros y los riesgos elevados. El peor escenario. Occidente ignora las advertencias de Rusia. Envía tropas o armas de mayor alcance a la región conflictiva. Según Moscú, esto desataría una respuesta quirúrgica y dolorosa, escalando a un enfrentamiento directo con consecuencias impredecibles, incluso globales. Rusia golpearía en su punto crítico. Un escenario probable, según algunos análisis, es una guerra fría recargada. Occidente intentaría mantener su línea actual, pero Rusia, con China, India y otras potencias, consolidaría un bloque alternativo. Se establecería una nueva arquitectura de seguridad multipolar, con la consiguiente pérdida de influencia occidental. Estados Unidos se autoaislaría. El escenario más favorable para la narrativa rusa y el más dramático para Occidente sería que Occidente ceda a las exigencias rusas, acepte las nuevas realidades geopolíticas y negocie en Moscú, reconociendo la soberanía rusa y la multipolaridad. La nación en conflicto sería liberada de la OTAN. Su pronóstico para el próximo gran acontecimiento geopolítico. ¿Cuándo y por qué sucederá? Esto es el fin de la buena voluntad unilateral por parte de Rusia. Es una bofetada diplomática, la exigencia de negociar solo en Moscú. La línea roja sobre las fuerzas de la OTAN en la región conflictiva y los misiles Taurus se ha trazado. La revelación impactante de la estrategia oculta de la OTAN en Odessa y Mykolaiv ha salido a la luz. Las lágrimas de cocodrilo de Trump confirman el fin de la hegemonía estadounidense. Europa, especialmente Alemania, está en un estado de tensión prolongada, atrapada entre el este y el oeste. El impacto en el comercio y la logística será masivo si Odessa cae, cortando la arteria vital de la nación en conflicto y la influencia de la OTAN en el Mar Negro. La polarización global aumentará
quizás llevando a una nueva guerra fría con el triángulo geoestratégico de Rusia, China e India. La pérdida de autonomía europea es tangible. Su dependencia de Estados Unidos para sus misiles Taurus es un ejemplo. Quien gana y quien pierde es evidente para algunos. Rusia, China e India emergen como los ganadores, impulsando un nuevo orden multipolar. Estados Unidos, la OTAN, la nación en conflicto, Alemania y Europa son los perdedores, sumidos en la pérdida de hegemonía, la fragmentación y la falta de soberanía. El mundo ha cambiado. Queremos cerrar con una pregunta crucial. ¿Creen que los líderes occidentales están subestimando la determinación de Rusia de imponer un nuevo orden mundial? Compartan sus perspectivas en los comentarios. No olviden darle me gusta si este análisis les ha parecido revelador y útil. Suscríbanse para no perderse futuras actualizaciones y activen la campanita para recibir nuestras notificaciones directamente. Compartan este video con quienes necesiten entender la complejidad de la política global. El cambio de paradigma es palpable en cada declaración, en cada movimiento táctico. La diplomacia de la alfombra roja ha sido reemplazada por una retórica de confrontación calculada. La exigencia de negociar solo en Moscú no es un mero capricho, sino una forma de reafirmar la centralidad rusa en cualquier solución futura y socavar el prestigio de otros mediadores. Esta postura intransigente busca deslegitimar foros alternativos y establecer a Rusia como el único actor con la autoridad para dictar los términos de la paz. Se trata de un golpe directo a la credibilidad de organizaciones internacionales y países que, hasta ahora, han intentado jugar un papel de mediación. El mensaje es claro: si quieren la paz, será bajo las condiciones de Rusia y en su propio terreno. La línea roja sobre la presencia de la OTAN y el despliegue de armamento avanzado no es una novedad en la política exterior rusa, pero su intensidad y especificidad actual sí lo son. Las advertencias de Putin sobre los misiles Taurus no son solo una cuestión de defensa, son una manifestación de la doctrina de escalada para desescalar, un concepto militar que Rusia ha explorado y perfeccionado. La idea es amenazar con una escalada tan severa que el adversario se vea forzado a retroceder. En este caso, la posible entrega de los misiles Taurus por parte de Alemania a la nación en conflicto es vista por Moscú como una provocación directa, una herramienta capaz de alcanzar el territorio ruso y, por lo tanto, una amenaza existencial que justificaría una respuesta contundente. La indecisión de Alemania en este punto es interpretada por algunos como una muestra de la presión rusa y por otros como una sutil resistencia alemana a ser arrastrada más profundamente en el conflicto. Esta ambigüedad genera una tensión constante y hace que la situación sea extremadamente volátil. La filtración de documentos de la OTAN, sean estos genuinos o parte de una operación de desinformación, ha servido a la narrativa rusa para justificar sus acciones y desacreditar las intenciones occidentales. La revelación de la importancia geoestratégica de Odessa y Mykolaiv para la OTAN refuerza la idea de que la ayuda a la nación en conflicto no es puramente humanitaria o defensiva, sino que está ligada a intereses geopolíticos de largo alcance en el Mar Negro. Esta zona es crucial para el comercio, la energía y el acceso naval, y el control de estos puertos es una pieza clave en el rompecabezas de la seguridad regional. La insistencia de la OTAN en estos corredores y la supuesta reasignación de un porcentaje significativo de la ayuda a esa zona alimentan la percepción rusa de una guerra por delegación, donde la nación en conflicto es solo un campo de batalla para la confrontación entre grandes potencias. Todo esto solidifica la creencia de que Occidente está actuando con una doble moral, defendiendo la soberanía mientras persigue sus propios intereses estratégicos. La figura de Donald Trump, con sus comentarios irónicos y su publicación de la foto con Putin, Xi y Modi, añade una capa de complejidad. Su lamento por la pérdida de India y Rusia para Estados Unidos no es solo retórica de campaña. Es un reconocimiento tácito del debilitamiento de la hegemonía estadounidense y la emergencia de un orden multipolar.
Trump, con su estilo directo, señala una ansiedad profunda dentro de las élites estadounidenses sobre el realineamiento global. Si un expresidente de Estados Unidos lamenta estas pérdidas, implica que percibe estos países no solo como potenciales adversarios, sino como grandes potencias que han escapado de la órbita de influencia estadounidense. Esto es un síntoma del declive unipolar del que hablan los analistas. La diplomacia de Twitter de Trump, aunque a menudo criticada, tiene el poder de inyectar narrativas alternativas en el discurso público, desafiando las interpretaciones convencionales y confirmando, para algunos, la visión rusa de un mundo donde el poder ya no reside exclusivamente en Occidente. La cumbre de la OCS en Tianjin y la posterior presencia de líderes como Kim Jong-un en desfiles militares en Beijing son la manifestación visible de esta nueva configuración de poder. No es solo una cuestión de alianzas militares, es la construcción de una arquitectura de seguridad alternativa que busca desafiar el dominio de las instituciones occidentales. La OCS, junto con los BRICS, se está transformando en un bloque económico y geoestratégicamente formidable, ofreciendo un contrapeso real al G7 y a la OTAN. La inclusión de Corea del Norte en estos círculos, con su capacidad nuclear y misilística, añade un elemento de preocupación para Occidente, señalando que el eje del mal que Estados Unidos ha intentado aislar está encontrando aliados y reforzando su posición. La convergencia de Rusia, China e India, naciones con una vasta población, inmensos recursos naturales y crecientes capacidades tecnológicas y militares, es un cambio tectónico en el equilibrio de poder global. Para Europa, especialmente para Alemania, esta nueva realidad es particularmente difícil de gestionar. Atrapados entre su lealtad histórica a la OTAN y su dependencia económica de Rusia, en el caso de la energía, y China en el comercio, se encuentran en un estado de tensión prolongada. La pérdida de autonomía europea es un tema recurrente en el discurso público, y la dependencia de Estados Unidos para la entrega de misiles Taurus es un ejemplo claro. Alemania se enfrenta al dilema de apoyar firmemente a la nación en conflicto y arriesgar una escalada directa con Rusia, o buscar una vía más suave que podría ser interpretada como debilidad por sus aliados de la OTAN. Esta encrucijada estratégica tiene implicaciones profundas para la unidad y la coherencia de la política exterior de la Unión Europea. La doctrina de la soberanía europea, defendida por algunos líderes como Emmanuel Macron, parece cada vez más ilusoria ante la necesidad de coordinar acciones con Estados Unidos. El impacto en el comercio y la logística, especialmente si Odessa cae, sería catastrófico. Odessa no es solo un puerto, es una arteria vital para la nación en conflicto, esencial para la exportación de grano y otros productos agrícolas que alimentan a gran parte del mundo. Su pérdida no solo estrangularía la economía de la nación en conflicto, sino que también desestabilizaría los mercados globales de alimentos, exacerbando la inflación y la inseguridad alimentaria en muchas regiones. Además, el control ruso de Odessa cambiaría drásticamente el equilibrio de poder en el Mar Negro, otorgando a Rusia una ventaja estratégica y militar significativa, y reduciendo la influencia de la OTAN en una región vital para el comercio entre Europa y Asia. Esto implicaría una reconfiguración de las rutas marítimas y comerciales, con un impacto directo en los precios y la disponibilidad de bienes a nivel mundial. La polarización global es una consecuencia inevitable de estos movimientos. El mundo se está dividiendo en bloques cada vez más definidos, liderados por un lado por Estados Unidos y sus aliados occidentales, y por otro, por el triángulo geoestratégico de Rusia, China e India. Esta polarización no se limita al ámbito militar o político. Se extiende a la economía, la tecnología y las narrativas de la información. La nueva Guerra Fría se perfila no como un enfrentamiento ideológico entre comunismo y capitalismo, sino como una competencia por la influencia global, la tecnología, especialmente la IA y el 5G, los recursos y el control de las cadenas de suministro. El control de las narrativas mediáticas y la desinformación
se convierten en armas críticas en este nuevo tipo de conflicto, donde la persuasión y la influencia informativa son tan importantes como el poder militar. En este complejo escenario, la pregunta de quién gana y quién pierde es fundamental, aunque las respuestas pueden variar según la perspectiva. Para la narrativa rusa y sus aliados, Rusia, China e India son los ganadores al impulsar un nuevo orden multipolar donde sus voces son escuchadas y sus intereses respetados. Han logrado erosionar la influencia occidental y establecerse como potencias autónomas. Por otro lado, Estados Unidos, la OTAN, la nación en conflicto, Alemania y Europa son percibidos como los perdedores. Estados Unidos ve su hegemonía global debilitada. La OTAN lucha por redefinir su propósito en un mundo multipolar. La nación en conflicto está devastada y luchando por su supervivencia. Y Alemania y Europa se encuentran fragmentadas y con una soberanía disminuida, atrapadas entre las ambiciones de dos grandes bloques. La era de la paz unipolar ha terminado y el mundo se enfrenta a un futuro incierto, donde las reglas del juego están siendo reescritas en tiempo real. Este desprendimiento de la buena voluntad unilateral ha sido un proceso gradual. Desde la expansión de la OTAN hacia el este después de la caída de la Unión Soviética, pasando por las intervenciones en Irak y Libia, hasta las revoluciones de color en las exrepúblicas soviéticas, Rusia ha interpretado cada uno de estos movimientos como una erosión de su esfera de influencia y una amenaza directa a su seguridad. La crisis de 2014 en la nación en conflicto marcó un punto de inflexión, pero los acontecimientos actuales son la culminación de años de frustración y la decisión de Rusia de cambiar el tablero de juego de manera contundente. Putin ha demostrado una y otra vez que no tiene miedo de tomar decisiones impopulares o arriesgadas si cree que sirven a los intereses estratégicos a largo plazo de Rusia. Su discurso más reciente en Vladivostok no es una simple declaración, es una confirmación de que la diplomacia pacífica y el compromiso occidental han sido interpretados por Moscú como debilidad o falta de determinación. La cortesía ha sido reemplazada por la fuerza y la directitud, y esta nueva postura es, según ellos, una necesidad para establecer un equilibrio de poder más justo y estable. Rusia busca ser un polo de una nueva estructura global y está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su disposición para lograrlo, desde la energía y los recursos hasta las capacidades militares y la influencia en la información. La percepción de un nuevo orden mundial ya no es una hipótesis, sino una realidad en construcción, y los efectos se sentirán en todos los rincones del planeta. Sin la comprensión de esta narrativa, cualquier intento de mediación o resolución se quedará corto. Es fundamental entender que para Rusia, esta es una lucha existencial por su propia seguridad y por el futuro del sistema internacional. El concepto de garantías verificables es clave en la nueva doctrina rusa. No se fían de los acuerdos basados en palabras, como los acuerdos de Minsk, que consideran una farsa. Necesitan pruebas tangibles, no solo promesas. Esto implica que cualquier solución futura requerirá un cambio fundamental en la arquitectura de seguridad europea. Rusia probablemente buscará la desmilitarización de ciertas zonas, garantías de no expansión de alianzas militares y posiblemente el reconocimiento de sus esferas de influencia. La idea es que la seguridad de Rusia no puede depender de la buena voluntad de otros, sino de acuerdos vinculantes y verificables que limiten las acciones de sus adversarios. Este enfoque se basa en una profunda desconfianza hacia Occidente, que según la narrativa rusa, ha incumplido sus promesas y ha intentado cercar a Rusia. La historia, desde la perspectiva rusa, ha demostrado que las garantías verbales son insuficientes y que solo la fuerza y los hechos consumados pueden asegurar su posición en el mundo. La insistencia en negociar en Moscú subraya este punto. Se trata de una demostración de poder y de la exigencia de que se trate a Rusia como un igual, o incluso como la parte dominante en las negociaciones. Esta nueva realidad exige una reevaluación profunda por parte de Occidente de su estrategia y sus objetivos
para evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras. La terapia postraumática necesaria para Occidente, según algunos analistas, implica un reconocimiento de sus errores pasados y una adaptación a un mundo sin su hegemonía unipolar. Esto significaría renunciar a la idea de imponer sus valores y sistemas políticos a otras naciones y, en cambio, aceptar una diversidad de modelos de gobernanza. La resistencia a esta terapia es fuerte, ya que implicaría un cambio fundamental en la identidad y el papel que Occidente se ha atribuido a sí mismo desde el fin de la Guerra Fría. Esta resistencia se manifiesta en la insistencia en mantener las instituciones existentes, a pesar de que Rusia y otros las consideran obsoletas o sesgadas. Esta nueva dinámica geopolítica tiene implicaciones directas para la estabilidad económica global. Las cadenas de suministro, ya frágiles por la pandemia, se verán aún más afectadas por la polarización y la posible aparición de bloques comerciales rivales. Los precios de la energía, ya altos debido a las tensiones geopolíticas y las sanciones, podrían dispararse aún más si hay interrupciones en el suministro o si las relaciones entre los principales productores y consumidores se deterioran. La posibilidad de nuevos conflictos regionales es muy real, ya que las tensiones entre grandes potencias pueden manifestarse en guerras por delegación en otras partes del mundo. Los pequeños países corren el riesgo de convertirse en peones en estos grandes juegos de ajedrez, con escasa capacidad de influir en su propio destino. La inversión extranjera directa podría disminuir en las regiones consideradas de alto riesgo, y la cooperación internacional en temas como el cambio climático o las pandemias podría volverse más difícil si las relaciones se basan en la confrontación en lugar de la colaboración. La ciberseguridad se convierte en un frente de batalla constante, con ataques dirigidos a infraestructuras críticas y disemino de desinformación masiva. Los gobiernos y las empresas de todo el mundo se ven obligados a reevaluar sus estrategias de riesgo y a prepararse para un futuro menos predecible y más peligroso. El público global se debate entre la necesidad de entender estas complejidades y la tentación de simplificar las narrativas. La infodemia y la proliferación de noticias falsas complican aún más la comprensión, ya que cada bando intenta controlar la narrativa y deslegitimar al otro. La confianza en los medios de comunicación tradicionales disminuye, y la gente busca información en fuentes alternativas, a menudo sesgadas o extremistas. En este escenario, la capacidad de pensamiento crítico y la alfabetización mediática se vuelven habilidades esenciales para navegar en el mar de información contradictoria. La estabilidad de la sociedad civil misma podría verse amenazada si la polarización se extiende a nivel interno, dividiendo a las naciones y socavando el consenso social. Finalmente, la pregunta de si los líderes occidentales están subestimando la determinación de Rusia es crucial. Algunos argumentan que la falta de una respuesta unificada y contundente por parte de Occidente, o la indecisión en ciertos asuntos clave, es una señal de que no han captado la magnitud del cambio que Rusia está impulsando. Otros creen que Occidente está jugando un juego a largo plazo, intentando agotar los recursos de Rusia y esperar a que el régimen colapse desde dentro. Sin embargo, la historia nos enseña que subestimar a un adversario con determinación puede tener consecuencias catastróficas. La retórica de Putin y sus acciones demuestran una clara voluntad de cambiar el orden mundial, y el fracaso en reconocer esa determinación podría llevar a errores de cálculo estratégicos que afecten a generaciones. La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que se tomen en los próximos meses y años definirán el futuro de la seguridad y la prosperidad globales. Este es un momento de gran prueba para la diplomacia, la estrategia y la capacidad de adaptación de las naciones. Los resultados de esta confrontación geopolítica no solo afectarán a las naciones directamente involucradas, sino que resonarán en cada economía, en cada hogar y en cada vida en el planeta. La era de la complacencia ha terminado. El mundo está en una nueva fase de turbulencia geopolítica, y la capacidad de comprender y responder a este cambio determinará el destino de millones.